Mi jefe me despidió 3 días antes de que mi pensión se consolidara, después de 29 años en la empresa. Restricciones presupuestarias, dijo, deslizando un acuerdo de despido por la mesa. Firma antes de mañana o no obtendrás nada. Le agradecí la oportunidad y me fui sin discutir. Esa tarde, hice una sola llamada telefónica. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros, Melody? 29 años, dije. David Langston se recostó en su silla de cuero, con una voz extrañamente casual. Eso es todo un logro. 29 años y 362 días, para ser exactos. Mi estómago se retorció al notar la carpeta de Manila en su escritorio. En todos mis años en GRW Manufacturing, nunca me habían llamado a la oficina de un director un viernes por la tarde. Algo andaba mal. Soy Melody Reynolds, de 61 años, y hasta hace 5 minutos, era la oficial superior de cumplimiento en una de las empresas manufactureras más grandes de San Pablo. He pasado casi 3 décadas asegurando que Grantuel operara dentro de los parámetros legales, documentando irregularidades y manteniéndome firme cuando otros querían soluciones fáciles a problemas complejos. Mi pensión estaba a punto de consolidarse completamente el lunes, a solo 3 días de distancia. El hito por el que había trabajado toda mi vida adulta estaba a mi alcance. David deslizó la carpeta por su escritorio pulido. Debido a las restricciones presupuestarias, te vamos a despedir. Sus ojos nunca se encontraron con los míos. Con efecto inmediato. La habitación pareció inclinarse ligeramente. ¿Restricciones presupuestarias? Grantuel acababa de anunciar ganancias récord el último trimestre. Este es tu paquete de despido, continuó, tocando la carpeta con su dedo cuidado. Firma antes de mañana o no obtendrás nada. RRHH te acompañará a limpiar tu escritorio. Debería haber sentido ira, shock, quizás incluso la necesidad de suplicar. En cambio, una extraña calma me invadió. Esto no fue aleatorio, esto fue calculado, precisamente cronometrado para caer antes de que mi pensión se consolidara. Gracias por la oportunidad, dije en voz baja, recogiendo la carpeta. No la abrí. David pareció sorprendido por mi compostura, quizás esperando lágrimas o protestas. Pero había pasado mi carrera examinando patrones, y este era claro como el día. Me puse de pie, me alisé la falda y salí con mi dignidad intacta. Janet, de RRHH, se quedó flotando torpemente mientras recogía mis cosas personales, la foto de mi difunto esposo, Thomas, la planta en maceta que mi hija me había regalado cuando se fue a la universidad hace 15 años, y la placa que había recibido por 25 años de servicio. No tomé mucho, la mayoría de lo que importaba no cabía en una caja de cartón. Lo siento mucho, Melody, susurró Janet, mirando nerviosamente al guardia de seguridad que esperaba para escoltarme. Esto no está bien. Es lo que es, respondí. Pero por dentro, sabía que no era así. Esto no solo estaba mal, era potencialmente ilegal. Durante los últimos 4 años, había estado documentando meticulosamente irregularidades financieras que se habían acelerado desde que David se unió a la empresa. Había enviado memorandos detallados a la cadena de mando, marcado patrones sospechosos e incluso presentado evidencia de informes con fechas anteriores. Todo había sido descartado, enterrado o devuelto con instrucciones para concentrarse en asuntos más apremiantes. Mientras caminaba por el vestíbulo por última vez, el guardia de seguridad sostuvo torpemente la puerta. Que tenga un buen fin de semana, señora Reynolds, dijo, claramente incómodo con su papel en esta farsa. Asentí cortésmente. Creo que lo haré. El viaje a casa se sintió surrealista. 29 años de dedicación terminaron con una carpeta de Manila y una caja de cartón. La lluvia de abril golpeaba contra mi parabrisas mientras navegaba por las calles familiares de Saint Paul, Minnesota, pasando por la catedral donde Thomas y yo nos habíamos casado, más allá de la escuela donde nuestra hija se había graduado, hacia la modesta casa que había mantenido sola desde que enviudé hace 12 años. Pensé en los sacrificios que había hecho por GRW, los recitales perdidos durante esos primeros años cuando trabajaba hasta tarde para obtener mis ascensos, las vacaciones familiares interrumpidas cuando surgían emergencias de cumplimiento, las innumerables noches dedicadas a revisar la documentación que nadie más tenía la paciencia para examinar. Le había dado a la empresa mis mejores años, creyendo en la seguridad que mi pensión eventualmente proporcionaría. Cuando entré en mi entrada, me senté en silencio por un momento,
permitiéndome sentir el peso de lo que había sucedido. David Langston había estado en la empresa solo 6 meses. Había llegado con una reputación de racionalizar las operaciones, lo que normalmente significaba reducir costos a cualquier precio. Sabía que eventualmente chocaríamos cuando me negué a certificar el cumplimiento de su última iniciativa de reducción de costos, una medida que eludió varios requisitos reglamentarios. Lo que no había anticipado era la rapidez y la crueldad con la que se movería para eliminarme. Dentro, me preparé un té y me senté a mi mesa de cocina, abriendo finalmente el paquete de despido. Los términos eran insultantes: 3 meses de salario a cambio de renunciar a todos los derechos a reclamos futuros contra la empresa, ninguna pensión, ninguna continuación de la atención médica, ningún reconocimiento de casi 3 décadas de servicio, solo un cheque y una trampa legal diseñada para silenciarme. El documento requería mi firma antes de las 5 de la tarde del día siguiente. Contaban con el miedo y la desesperación para hacerme firmar rápidamente, sin consultar a nadie. Esto no era una práctica estándar. Fue un esfuerzo específico para robarme lo que había ganado. Dejé los papeles a un lado y caminé a mi oficina en casa, donde guardaba mis registros personales. Detrás de una hilera de álbumes de fotos familiares había una caja fuerte a prueba de fuego, mi póliza de seguro durante 4 años. Había estado llevando a casa copias de documentos financieros problemáticos, tomando notas detalladas de las conversaciones y guardando correos electrónicos que describían patrones de mala conducta. No porque planeara usarlos, sino porque mis instintos profesionales me decían que algo no estaba bien. Abrí la caja y revisé su contenido: solicitudes de préstamos con datos falsos, informes trimestrales con cifras manipuladas, correos electrónicos que instruían al personal a retroceder las certificaciones de control de calidad. Estaba todo allí, más de 1000 páginas de evidencia que mostraban un fraude sistemático que se había acelerado bajo la dirección de David. Había informado cada problema a través de los canales adecuados, solo para ser ignorada o marginada. Busqué mi teléfono, desplazándome hasta un contacto al que no había llamado en años: Gregory Santos. Había sido el director financiero de Grantuel antes de irse a trabajar para la Comisión de Bolsa y Valores. Siempre había respetado mi diligencia, incluso cuando otros la encontraban tediosa. Es hora, pensé, mientras mi dedo se cernía sobre su nombre. A la mañana siguiente, me desperté con propósito. Después de hablar con Gregory durante casi 2 horas la noche anterior, tenía un camino claro hacia adelante. Me vestí cuidadosamente con el traje azul marino que reservaba para reuniones importantes, como si me preparara para la batalla. En cierto modo, lo estaba. Gregory había escuchado atentamente mientras describía la situación y los documentos que había recopilado. Su respuesta fue medida pero resuelta. Esto no es solo un despido injustificado, Melody. Según lo que describes, Grantuel podría enfrentarse a graves violaciones de valores. El momento con tu pensión, eso es solo la punta del iceberg, explicó. Explicó las protecciones para denunciantes disponibles a través de la SEC y organizó una reunión con su equipo el lunes por la mañana. Advertencia: no firmes nada, advirtió. Y guarda esos documentos en un lugar seguro. Pasé el sábado por la mañana haciendo copias de todo, organizando la evidencia cronológicamente y preparando un índice detallado. El trabajo mantuvo mi mente concentrada, evitando que la ira y el dolor me abrumaran. Al mediodía, tenía 3 paquetes idénticos listos: uno para la SEC, uno para mis registros personales, y uno que serviría como palanca si fuera necesario. Mi teléfono sonó varias veces durante el día: Janet de RRHH, David Langston, incluso el asesor general de la empresa. Dejé que cada llamada fuera al correo de voz, escuchando sus mensajes cada vez más urgentes. Melody, necesitamos que ese papeleo esté firmado hoy. La voz de David estaba tensa. ¿Puedo pasar a recogerlo si eso ayuda? El asesor legal fue más directo: señorita Reynolds, es imperativo que recibamos su acuerdo firmado antes del cierre de la jornada laboral. El incumplimiento podría poner en peligro su paquete de despido por completo. Su desesperación confirmó lo que ya sospechaba. Sabían que eran vulnerables y querían que mi silencio se asegurara antes de que terminara el fin de semana. A las 4:30 de la tarde, sonó el timbre de mi puerta. A través del mirilla, pude ver a David parado en mi porche. Su costoso traje parecía fuera de lugar en mi modesto vecindario. No respondí. Melody, sé que estás ahí, y gritó a través de la puerta. Esto es ridículo.
Solo firma los papeles, y todos podemos seguir adelante. Observé en silencio cómo finalmente colocó un sobre en mi buzón y regresó a su sedán de lujo. Solo entonces lo recuperé, otra copia del mismo acuerdo, con una nota manuscrita, oportunidad final. Firma antes de las 9 de la mañana del lunes. Esa noche, mi hija llamó para nuestra charla semanal. Elizabeth estaba preocupada por el tono extraño en mi voz. Mamá, ¿qué pasa? Suenas diferente. Consideré minimizar la situación, pero decidí no hacerlo. Elizabeth merecía la verdad. Me despidieron ayer, dije simplemente. ¿Qué? Pero estás a solo días de tu pensión completa. No pueden hacer eso. Lo hicieron, respondí. Pero no te preocupes, lo estoy manejando. ¿Necesitas que regrese a casa? Puedo tomar un vuelo desde Denver mañana. No, cariño. Quédate ahí. Tengo esto cubierto. Después de colgar, me senté en mi sala de estar mientras caía la oscuridad, pensando en la reunión del lunes con la SEC. Durante años, había intentado abordar estos problemas internamente, creyendo en el sistema y en la integridad de la empresa. Había sido leal, discreta y profesional, incluso cuando sospechaba de una mala conducta grave. Pero Grantuel había tomado su decisión, y ahora yo tomaría la mía. No firmaría su acuerdo. No sería silenciada. Y lo más importante, no les permitiría descartar 3 décadas de mi vida sin consecuencias. El lunes no podía llegar lo suficientemente pronto. El lunes por la mañana llegó con una claridad que no había sentido en años. Me vestí cuidadosamente, coloqué mi documentación en un maletín seguro y conduje al centro hasta el edificio federal donde Gregory había organizado nuestra reunión. El peso de lo que estaba a punto de hacer pesaba mucho sobre mis hombros, pero también había una sensación de corrección en todo. Las oficinas de la SEC eran discretas pero imponentes, particiones totalmente de vidrio y conversaciones silenciosas. Gregory me recibió en el vestíbulo, su rostro familiar marcado por más años pero aún con la inteligencia aguda que recordaba. Melody, dijo cálidamente, estrechándome la mano. Ojalá nos estuviéramos reuniendo en mejores circunstancias. Es bueno verte, Gregory, respondí. Gracias por tomar esto en serio. Me llevó a una sala de conferencias donde esperaban otros 2 investigadores, Angela Brennan, una abogada principal de ejecución, y James Beston, un contador forense. Ambos me saludaron con cortesía profesional. Señora Reynolds, comenzó Angela, antes de comenzar, quiero confirmar que comprende el proceso que estamos iniciando hoy. Una vez que comparta esta información con nosotros, una investigación se vuelve oficial. No hay vuelta atrás. Asentí. Entiendo completamente. Durante las siguientes 3 horas, los guié a través de mi documentación. Los informes financieros irregulares que noté por primera vez hace 4 años cuando los envíos no coincidían con las facturas, las certificaciones de control de calidad que habían sido retrocedidas después de que los productos ya habían sido enviados, el patrón de manipulación de ingresos que se había intensificado en los últimos trimestres, particularmente después de la llegada de David Langston. James examinó los documentos financieros con creciente preocupación. Estas discrepancias no son pequeñas, señaló. La empresa ha estado sobreestimando sistemáticamente los ingresos en al menos un 18% durante los últimos 2 años. Eso es fraude de valores. ¿Y usted informó estos problemas internamente?, preguntó Angela. Varias veces, confirmé, mostrándoles copias de mis memorandos y correos electrónicos. Cada vez, me dijeron que se estaban abordando los problemas o que estaba malinterpretando los datos. Cuando David se unió hace 6 meses, mis preocupaciones comenzaron a ser reenviadas a su oficina, donde desaparecieron por completo. Gregory se inclinó hacia adelante. ¿Y cree que su despido estuvo directamente relacionado con estos informes? Sin duda, dije. El momento, 3 días antes de que mi pensión se consolidara, lo hace obvio. Pero más que eso, recientemente había señalado varios problemas importantes con la última iniciativa de reducción de costos de David. Necesitaba que me fuera antes de que pudiera escalar más. Cuando terminó nuestra reunión, Angela describió los próximos pasos. Necesitaremos su declaración formal, luego comenzaremos nuestra investigación, que generalmente permanece confidencial hasta que determinemos si se justifica una acción de ejecución.
¿Cuánto tiempo llevará eso?, pregunté. Varía, respondió. Pero dada la documentación que ha proporcionado y el claro patrón de mala conducta, podemos avanzar rápidamente en este caso. Ni siquiera había regresado a casa cuando sonó mi teléfono. Era Janet de RRHH, su voz temblaba. Melody, algo está pasando. La Junta acaba de convocar una reunión de emergencia. David ha estado encerrado en su oficina toda la mañana, y hay rumores de que los investigadores de la SEC se están poniendo en contacto con nuestro asesor general. Así que había comenzado, más rápido de lo que había anticipado. La SEC debió haber contactado inmediatamente al equipo legal de Grantwell. No me sorprende, dije con calma. ¿Informaste? Janet dudó. Melody, ¿informaste algo? Simplemente hice lo que debería haber hecho hace años, respondí. ¿Qué está pasando con el papeleo de mi pensión? Por eso estoy llamando. El comité ejecutivo está revisando su despido. Han suspendido todo hasta nuevo aviso. Una hora después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era William Hargrove, el presidente de la Junta, un hombre que apenas había reconocido mi existencia durante nuestras pocas interacciones anteriores. Señorita Reynolds, dijo, su voz típicamente segura sonaba tensa, parece que tenemos una situación que requiere su aporte. ¿Estaría dispuesta a venir a la oficina mañana por la mañana para discutir asuntos? Me temo que eso no será posible, señor Hargrove, respondí. Cualquier discusión debe incluir a mi abogado y potencialmente a representantes de la Comisión de Bolsa y Valores. Estoy segura de que lo entiende. El silencio al otro lado fue profundo. Finalmente, se aclaró la garganta. Ya veo. Quizás podamos organizar algo más formal, entonces. Mientras colgaba, no sentí satisfacción, solo un profundo cansancio ante la necesidad de todo esto. Nunca había querido ser una denunciante. Solo quería hacer mi trabajo con integridad y retirarme con la seguridad que había ganado. Pero Grantwell me había obligado a actuar, y ahora todos enfrentaríamos las consecuencias. Mi teléfono continuó sonando durante toda la noche, colegas buscando información, ejecutivos intentando controlar los daños. No respondí a ninguno de ellos. El tiempo para las conversaciones privadas había pasado, ahora todo sucedería a la luz. Para el miércoles por la mañana, la tormenta había estallado por completo. Las publicaciones comerciales locales publicaron titulares sobre una investigación de la SEC sobre Grantwell Manufacturing, enviando las acciones de la empresa a una caída en picado. Los analistas financieros que habían elogiado las medidas de eficiencia de David apenas semanas antes ahora, cuestionaron la integridad de toda la estructura de informes de la empresa. Recibí una carta formal del Departamento Legal de Grantwell, retirando mi notificación de despido y colocándome en licencia administrativa con todos los beneficios, pendientes de una revisión interna. Fue un intento transparente de mitigar los daños, que llegó demasiado tarde. A las 10 de la mañana, mi abogada, Barbara Reynolds, sin parentesco, pero la coincidencia nos divirtió a ambas, me acompañó a una reunión en la sede de Grantwell. El mismo guardia de seguridad que me había escoltado el viernes ahora asintió respetuosamente cuando entramos. El ambiente en el edificio era tenso, con empleados reunidos en conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando pasábamos. Nos llevaron a la sala de juntas principal, donde William Hargrove esperaba con el abogado externo de la empresa y otros 3 miembros de la junta. David Langston estaba notablemente ausente. Gracias por venir, señorita Reynolds, comenzó William, pareciendo haber envejecido años en solo unos días. Hemos iniciado una investigación interna exhaustiva sobre las preocupaciones que ha planteado. Barbara habló antes de que pudiera responder. Permítame dejar algo en claro, señor Hargrove. La señorita Reynolds no planteó repentinamente estas preocupaciones después de su despido. Ella las documentó e informó repetidamente durante un periodo de 4 años, como su trabajo requería que hiciera. La decisión de la empresa de ignorar esos informes y luego de despedirla días antes de que su pensión se consolidara habla por sí sola. William se movió incómodamente. Sí, bueno, eso es parte de lo que estamos investigando. Quiero asegurar personalmente a la señorita Reynolds que su despido ha sido rescindido. La consideramos una empleada en regla, con todos los beneficios intactos, incluida su pensión. ¿Mi pensión?, pregunté directamente.
Por supuesto, respondió rápidamente. De hecho, estamos preparados para ofrecerle un puesto de consultoría después de su jubilación, que puede comenzar inmediatamente si lo desea. Valoramos su experiencia. Bárbara interrumpió. Y cualquier discusión sobre arreglos futuros debe precederla una contabilidad completa de cómo se suprimieron sus preocupaciones anteriores. La reunión continuó durante otra hora, con los miembros de la Junta intentando distanciarse tanto de las acciones de David como de las irregularidades financieras que documenté. Se pintaron a sí mismos como víctimas de la desinformación, expresando conmoción y decepción ante la aparente mala conducta. Permanecí mayormente en silencio, dejando que Bárbara se encargara de las maniobras legales mientras observaba su lenguaje corporal. Estas eran personas con las que había trabajado durante años, pero nunca me habían notado, de verdad. Ahora no podían apartar la mirada, sus expresiones eran una mezcla de miedo y respeto recién descubierto. Mientras nos preparábamos para irnos, William hizo una última apelación. Melody, esperamos que pueda considerar hablar con los investigadores de la SEC sobre las acciones correctivas que estamos tomando. Su apoyo sería invaluable. Lo miré directamente por primera vez. Señor Hargrove, he dedicado 29 años al cumplimiento de esta empresa. Durante ese tiempo, presenté 47 informes principales que documentan irregularidades graves. Envié 16 memorandos que abordan específicamente los problemas que ahora se investigan. Solicité 9 reuniones con el liderazgo ejecutivo para discutir estas preocupaciones, de las cuales solo se concedieron 2, y ninguna dio como resultado ninguna acción. ¿En qué punto de esa historia tuve su apoyo? La sala quedó en silencio. Cooperaré plenamente tanto con la investigación interna como con la SEC, continué. Pero solo hablaré de los hechos, como siempre lo he hecho. Si esos hechos apoyan o dañan a Grantuel dependerá por completo de lo que hagan a continuación, no de lo que digan en esta sala. Mientras Bárbara y yo salíamos, ella susurró, eso estuvo perfectamente dicho. No fue hasta que llegamos al estacionamiento que me permití respirar profundamente. La adrenalina que me había mantenido durante la confrontación comenzó a desvanecerse, dejándome agotada pero lúcida. Esto no fue una victoria, todavía no. Era simplemente el comienzo de la rendición de cuentas. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté a Bárbara mientras estábamos junto a nuestros autos. Ahora ella sonrió levemente. Ahora se apresuran a salvar lo que puedan mientras continúa la investigación. Pero no se equivoque, Melody, están aterrorizados de usted. Negué con la cabeza. No están aterrorizados de mí. Están aterrorizados de la verdad. Hay una diferencia, asintió Bárbara pensativamente. De hecho, la hay. Y esa diferencia es por qué ganará esto, independientemente de cómo se desarrolle. Mientras conducía a casa, me pregunté qué habría pensado Thomas de todo esto. Mi difunto esposo siempre había animado mi naturaleza meticulosa, incluso cuando otros la encontraban frustrante. Tu atención al detalle no es una peculiaridad, Melody, decía. Es un superpoder. Quizás él había tenido razón todo el tiempo. Para el viernes, exactamente una semana después de mi despido, la historia se había convertido en un escándalo corporativo en toda regla. La SEC había emitido solicitudes formales de información de Grantuel, y un memorando interno de William Hargrove anunció la suspensión inmediata de David Langston en espera de investigación. Las acciones de la empresa habían caído casi un 30%, lo que provocó preocupaciones de los principales inversores y socios. Ya no era solo Melody Reynolds, una oficial de cumplimiento ignorada. Las revistas comerciales ahora se referían a mí como una denunciante y la mujer que expuso a Grantuel. La atención repentina fue incómoda, pero seguí concentrada en el proceso, trabajando estrechamente con los investigadores de la SEC, que ahora tenían oficinas instaladas en un edificio separado cerca de la sede de Grantuel. La evidencia que había proporcionado había abierto muchas puertas, pero la investigación estaba revelando patrones aún más preocupantes. Gregory llamó para actualizarme sobre su progreso. Melody, es peor de lo que pensábamos, dijo, con voz grave. La manipulación financiera se remonta a al menos 5 años, antes de Langston. Él la aceleró, pero no la inició. Lo sospechaba, respondí. Había irregularidades que no podía documentar completamente porque no podía acceder a ciertos informes de nivel ejecutivo. Bueno, ¿ahora podemos acceder a ellos?,
continuó Gregory. Y cuentan una historia de fraude sistemático diseñado para inflar el valor de la empresa. La Junta afirma ignorancia, pero al menos 3 miembros tuvieron que saberlo. Firmaron transacciones clave. Esta noticia debería haberme reivindicado, pero en cambio, me dejó vacía. La empresa a la que dediqué mi vida había sido corrompida en niveles que ni siquiera yo había comprendido por completo. Las personas en las que confiaba con mis preocupaciones habían estado participando activamente en el mismo fraude que estaba denunciando. Esa tarde, recibí una llamada de Elizabeth. Su voz estaba tensa de ira. Mamá, ¿has visto las noticias? Están intentando desacreditarte. No lo había hecho. Había estado evitando la cobertura mediática, concentrándome en cambio en los procedimientos oficiales. ¿Qué dicen?, pregunté con calma. Que el ejecutivo de GRW, Langston, dio una entrevista afirmando que tenías problemas de rendimiento y estabas amargada por no haber sido ascendida. Está haciendo que parezca que estás tomando represalias debido a quejas personales. No me sorprendió. Era una estrategia de defensa predecible, atacar la credibilidad del denunciante en lugar de abordar las acusaciones. No importa, Elizabeth, le aseguré. La evidencia habla por sí sola. Mis evaluaciones de desempeño han sido ejemplares durante 29 años. No pueden reescribir esa historia. Pero David estaba intentando hacer exactamente eso. Para esa noche, varios medios de comunicación habían recogido su narrativa, cuestionando mis motivos y sugiriendo que había manipulado la documentación para incriminarlo. Fue una medida desesperada de un hombre desesperado, pero aún así dolió ver mi integridad cuestionada tan públicamente. Bárbara llamó inmediatamente. No respondas a nada de eso, aconsejó. La SEC emitirá una declaración mañana aclarando tu estado de denunciante y la credibilidad de tu evidencia. Deja que los canales oficiales se encarguen de esto. No planeaba responder, le dije. Pero voy a hacer algo más. A la mañana siguiente, conduje a mi banco local y pedí hablar con la gerente, Tracy Ferguson. La conocía desde hacía años, ya que manejaba la mayoría de las transacciones bancarias locales de Grantwell. Melody me saludó cálidamente. He estado siguiendo las noticias. ¿Cómo estás? Estoy bien, Tracy. Pero necesito acceder a mi caja de seguridad. Dentro de la sala privada, abrí la caja y saqué un sobresellado que había colocado allí hace 3 años. Contenía copias de intercambios de correo electrónico entre el predecesor de David y 2 miembros de la Junta, que discutían formas de gestionar las apariencias financieras durante un periodo crítico de adquisición. Los había encontrado accidentalmente mientras archivaba correos electrónicos antiguos, y algo me había dicho que los asegurara por separado de mi otra documentación. No los había incluido en mi informe inicial a la SEC porque no estaban directamente relacionados con los problemas actuales, pero ahora, con David intentando socavar mi credibilidad, proporcionaban un contexto crucial, mostrando que las prácticas problemáticas precedieron a mis preocupaciones sobre él específicamente. Llamé a Gregory inmediatamente. Tengo algo que necesitas ver, le dije. Cambia la narrativa completamente. Mientras conducía para reunirme con él, no sentí satisfacción, solo la certeza de que la verdad completa saldría a la luz, independientemente de quien la hubiera implicado. La reunión de emergencia de la Junta se convocó para el lunes por la mañana, 10 días después de mi despido y 7 días después de que la investigación de la SEC se hiciera pública. No estaba invitada, pero no necesitaba estar allí para saber lo que estaba sucediendo. La documentación adicional que había proporcionado había acelerado la investigación dramáticamente, implicando no solo a David sino a varios miembros de la Junta en un patrón de manipulación financiera de años. Gregory me llamó desde fuera de la sala de reuniones. Es un caos ahí dentro, informó. El equipo de ejecución de la SEC acaba de presentar sus hallazgos preliminares. 3 miembros de la Junta han renunciado en el acto. David está intentando afirmar que estaba siguiendo las prácticas establecidas, pero nadie se lo cree más. Al mediodía, Grantwell emitió un comunicado de prensa anunciando una reestructuración del liderazgo y una cooperación total con las autoridades reguladoras. La declaración cuidadosamente redactada confirmó la renuncia de 4 miembros de la Junta, incluido William Hargrove, y el despido de David Langston por justa causa. Las acciones de la empresa, ya maltratadas, cayeron otro 12%.
Esa tarde, sonó mi teléfono. Era Janet de RRHH de nuevo. El CEO interino quiere reunirse con usted mañana, si es posible. El CEO interino era Patricia Donovan, la exdirectora de operaciones, que siempre me había tratado con respeto profesional, si no con calidez. Acepté la reunión, pero insistí en que se llevara a cabo en la oficina de mi abogada. Cuando Patricia llegó al día siguiente, se veía agotada pero decidida. Melody, no perderé el tiempo con cosas agradables, comenzó. La empresa está en crisis, y usted está en el centro de ella, no porque haya hecho algo malo, sino porque fue la única que constantemente hizo lo correcto. Deslizó una carpeta por la mesa, inquietantemente similar a los documentos de despido que David había presentado apenas 11 días antes. Esto rescinde oficialmente su despido. Reincorpora su empleo retroactivamente y confirma la consolidación completa de su pensión, explicó. También incluye un paquete de compensación adicional que reconoce las dificultades que ha experimentado. Abrí la carpeta. El paquete de compensación incluía una suma igual a 5 años de mi salario, cobertura de atención médica completa de por vida y una disculpa formal de la Junta. También estamos estableciendo una nueva división de ética corporativa, continuó Patricia. Nos gustaría que ayude a diseñarla como consultora después de su jubilación. Su experiencia es invaluable. Cerré la carpeta sin comentar sobre la oferta, y David Langston, los miembros de la Junta involucrados. La expresión de Patricia se endureció. Se esperan cargos criminales. La empresa no los defenderá. La justicia, al parecer, finalmente había llegado a Grantuel Manufacturing. 6 meses después, me senté en una sala de audiencias federal, observando cómo David Langston y 2 exmiembros de la Junta se declaraban culpables de cargos de fraude de valores. El hombre que había terminado mi carrera tan casualmente ahora parecía disminuido en su traje oscuro, su arrogancia reemplazada por la derrota. Nuestras miradas se cruzaron brevemente cuando se giró para irse, y vi reconocimiento allí, no de mí específicamente, sino de lo que representaba, las consecuencias de sus acciones personificadas. El escándalo de Grantuel se había convertido en un caso de estudio sobre fallas en la gobernanza corporativa y el papel crucial del cumplimiento interno. Había rechazado el puesto de consultoría en la empresa reorganizada, optando en cambio por trabajar con agencias reguladoras para desarrollar mejores protocolos para denunciantes. Mi historia había inspirado a otras oficiales de cumplimiento a presentar su propia documentación de irregularidades corporativas, creando un efecto dominó en varias industrias. La SEC me había otorgado un pago sustancial por denunciante, el 15% de las sanciones impuestas contra Grantuel. Combinado con mi pensión y el acuerdo, tenía más seguridad financiera de la que jamás había imaginado posible. Había establecido un fondo de becas para mujeres que buscan carreras en ética y cumplimiento corporativos, nombrándolo en honor a Thomas. Elizabeth se había mudado a San Pablo para estar más cerca de mí, trayendo a mis 2 nietos con ella. Pasábamos los fines de semana juntos en mi nueva casa junto al lago, creando recuerdos que me había perdido mientras trabajaba todas esas largas horas. Una noche, mientras estábamos sentados viendo la puesta de sol sobre el agua, Elizabeth hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿te arrepientes de haberte quedado en GRW todos esos años, dada la forma en que terminó? Consideré esto cuidadosamente. No, respondí finalmente. Lamento que fuera necesario exponerlos, pero no me arrepiento de mi trabajo allí. La integridad no se trata solo de ser honesto cuando es fácil, se trata de mantener tus principios, incluso cuando, especialmente cuando, te cuesta algo. Elizabeth asintió pensativamente. Me enseñaste eso, ya sabes. No con palabras, sino con el ejemplo. Eso, me di cuenta, fue quizás el resultado más significativo de todo, no la reivindicación, no la seguridad financiera, sino el conocimiento de que mis elecciones le habían mostrado a mi hija lo que significaba mantenerse firme en sus valores, independientemente de las consecuencias. En cuanto a GRW Manufacturing, la empresa había sobrevivido, aunque muy disminuida. El nuevo liderazgo había implementado protocolos de cumplimiento estrictos y prácticas de informes transparentes. Todavía me enviaban sus informes anuales, quizás como un recordatorio, quizás como una disculpa. Los leí con atención, anotando las prácticas mejoradas con satisfacción profesional. Algunos podrían ver mi historia como una de venganza, pero nunca la he visto de esa manera.
Simplemente hice lo que siempre había hecho, documenté los hechos, informé la verdad y me mantuve firme en mis hallazgos. La diferencia es que esta vez, finalmente, otros se vieron obligados a escuchar.